Mi hija entró en el salón de nuestra casa en las afueras de Barcelona aquella tarde de verano, con los ojos brillando de una codicia que ya no intentaba disimular. Papá. La casa de la playa es mía. Me la prometiste. La quiero ahora. Sus palabras cayeron como un golpe seco. Sin preámbulos. Sin el menor respeto por los 30 años que había pasado construyendo todo lo que ella consideraba suyo por derecho. Yo estaba sentado en el sofá, con el café enfriándose en la mesa. Y sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No con ruido, sino con la precisión de una grieta que se abre en el hielo. Ella no sabía que yo había escuchado su conversación telefónica la noche anterior. No sabía que había oído cómo le decía a su marido, con esa voz dulzona que reservaba para los que podían darle algo: el viejo está acabado. En cuanto firme, la casa de 3 millones será nuestra. Y la otra, la de la ciudad, también caerá tarde o temprano. ¿El viejo? Así me llamaba ahora. El hombre que había pagado sus estudios en Londres, que había cubierto sus deudas cuando su negocio de moda fallido la dejó al borde de la bancarrota, que había firmado avales para que su marido pudiera montar su empresa de importación. ¿El viejo? Me miró esperando una respuesta inmediata, como si yo fuera un empleado al que podía dar órdenes. Has esperado suficiente, añadió, cruzando los brazos. Mamá ya no está. ¿Y tú solo aquí? No la necesitas. Nosotros sí. Nosotros. Como si su marido, ese tipo ambicioso que apenas me saludaba, formara parte de mi familia. Sentí la rabia subir, pero la contuve. Siempre había sido bueno conteniendo. Durante años había tragado sus desplantes, sus ausencias en Navidad, sus llamadas solo cuando necesitaba dinero. Me había dicho a mí mismo que era normal, que los hijos crecen, que se alejan, que el amor se transforma. Mentiras cómodas para no enfrentar la verdad, que ella había dejado de verme como padre hacía mucho tiempo. No es tan sencillo, respondí con voz calmada, aunque por dentro calculaba ya las consecuencias. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me lo prometiste cuando era pequeña. Dijiste que sería mi herencia. ¿Herencia? Como si yo ya estuviera muerto. Me levanté despacio. Fui hasta la ventana. El mar Mediterráneo brillaba al fondo. Tranquilo. Indiferente. Esa casa la había comprado con el sudor de mis primeros años en España, cuando emigré desde China con nada más que una maleta y la determinación de no volver a pasar hambre. Había levantado una empresa de construcción desde cero. Había sobrevivido a la crisis del 2008. Había pagado impuestos hasta el último céntimo. Y ahora mi propia hija venía a reclamarlo todo como si fuera un derecho divino. Las promesas cambian cuando las personas cambian, dije sin mirarla. Ella soltó una risa corta, incrédula. Estás de broma, vas a negarme lo que es mío por un capricho senil. ¿Senil? Otra palabra que dolía como un corte limpio. Me giré hacia ella. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, ahora solo reflejaban cálculo. No es un capricho. Es una decisión. Ella se acercó, la voz bajando a ese tono manipulador que también conocía. Papá. No seas así. Piensa en los nietos. Ellos necesitarán un lugar donde pasar los veranos. Nietos que apenas veía, que ella usaba como excusa cuando convenía. En ese momento, decidí. No fue un estallido de furia. No. Fue algo frío. Lógico. Si ella quería jugar a heredera impaciente,
Yo le enseñaría lo que significa perder lo que crees asegurado. Esa noche no dormí. Revisé documentos. Hablé en voz baja con mi abogado de confianza. Un viejo amigo catalán que conocía todos mis secretos. Al amanecer. Ya tenía el plan. Vendería la casa de la playa inmediatamente. Antes de que ella pudiera reaccionar. Y no solo esa. La otra. La del centro de Barcelona que ella creía que caería en sus manos sin esfuerzo. También la pondría en movimiento. Pero no de golpe. Paso a paso. Para que doliera más. Por la mañana. Ella seguía durmiendo en la habitación de invitados. Convencida de que su ultimátum había funcionado. Yo salí temprano. Conduje hasta la notaría. Firmé los papeles preliminares. El comprador ya estaba esperando, una cadena hotelera que llevaba meses detrás de la propiedad. 3 millones limpios. Sin hipotecas pendientes. Cuando regresé. Ella estaba en la cocina. Sirviéndose café como si la casa ya fuera suya. ¿Has pensado mejor las cosas? Preguntó con una sonrisa triunfal. Yo asentí lentamente. Sí. He pensado mucho. Y en mi interior. Una voz fría repetía, el silencio no salva a nadie. Solo prepara el terreno para lo que viene. A la mañana siguiente. La casa ya no era nuestra. La vendí mientras ella aún dormía. Convencida de su victoria. El teléfono sonó a las 9 en punto. Era el agente inmobiliario confirmando la transferencia. Todo en orden. Señor Lee. El dinero estará en su cuenta antes del mediodía. Colgué y miré el mar desde la terraza una última vez. Ya no me pertenecía. Ni a ella. Sentí un vacío extraño. No tristeza exactamente. Sino la ausencia de algo que había cargado durante décadas. Pero también alivio. Por fin había actuado. Ella bajó las escaleras poco después. Con el pelo revuelto y esa expresión de quien espera ser obedecido. ¿Y bien? ¿Cuándo firmamos el traspaso? La miré fijamente. No habrá traspaso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué dices? Saqué el móvil. Le mostré el correo del notario. La venta confirmada. Comprador anónimo. Precio completo. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad. Luego a la furia pura. «Estás loco, era mía, me lo prometiste», gritó. Acercándose como si fuera a golpearme. Me mantuve quieto. Las promesas se rompen cuando la confianza se rompe. Ella se derrumbó en una silla. Las lágrimas surgiendo no de dolor, sino de rabia frustrada. «¿Cómo has podido, después de todo lo que he soportado contigo?» Soporte. Como si criar a una hija sola tras la muerte de su madre hubiera sido una carga para ella. Yo había sido el que se levantaba a las 5 para ir a la obra. El que pagaba las facturas mientras ella salía de fiesta en Madrid. Pero no dije nada. El silencio era mi arma ahora. Llamó a su marido inmediatamente. Lo puso en altavoz. «El viejo la ha vendido, a extraños». Escuché su voz al otro lado. Calmada. Calculadora. ¿Tranquila? ¿Karine? Hay formas legales. Podemos impugnar. Promesa verbal. Testigos. Sonreí internamente. Sabía que lo intentarían. Por eso había preparado todo con precisión quirúrgica. No había promesa escrita. Solo palabras al aire de cuando ella tenía 10 años y yo quería consolarla tras la muerte de su madre. Nada que un juez aceptara. Pasaron los días siguientes en una tensión palpable. Ella se quedó en la casa, aún podía.
Hasta la entrega de llaves, alternando entre súplicas y amenazas. Papá. Por favor. Arreglémoslo. Te compensaré. Luego, te demandaré. Te dejaré sin nada. Yo respondía con calma. Cocinando como si nada. Viendo las noticias. Por dentro. La duda me carcomía. ¿Era esto justicia o solo crueldad? Me había pasado años justificando su egoísmo, la juventud. La presión social. La pérdida temprana de la madre. Pero ahora veía claro, ella nunca había reciprocado. Solo tomaba. Decidí ir más allá. La otra casa. La de Barcelona ciudad. Donde ella planeaba instalarse con su familia. La que creía tarde o temprano suya. Llamé a mi contable. Ponla en venta también. Discretamente. Él dudó. ¿Estás seguro? Es tu residencia principal. ¿Seguro? Colgué. 2 propiedades en movimiento. 2 golpes que ella no esperaba. Ella lo descubrió una semana después. Por casualidad. Viendo un portal inmobiliario. Entró en mi despacho como un huracán. La has puesto en venta, la nuestra. La nuestra. Qué ironía. Es mía. Legalmente. Eres un monstruo, después de todo lo que hice por ti. ¿Qué había hecho? Recordé las veces que no contestaba mis llamadas. Los cumpleaños olvidados. El funeral de su abuela al que no asistió porque tenía un viaje. La miré. Has hecho muy poco. Y yo demasiado. Esa noche. Solo en mi habitación temporal de hotel ya había desalojado la casa de la playa. Me cuestioné. ¿Valía la pena? Perderlo todo para demostrar un punto. Pero luego recordaba su voz al teléfono, el viejo está acabado. Y la frialdad volvía. No era solo por el dinero. Era por el respeto pisoteado. Por los años de humillaciones calladas. El silencio había sido mi cárcel. Ahora era mi libertad. Las demandas llegaron rápido. Pero yo ya había anticipado cada movimiento. El precio de la venganza empezaba a cobrarse en mí. El abogado de mi hija era bueno. Joven. Ambicioso. Del tipo que huele sangre. Presentó la demanda por incumplimiento de promesa donativa. Alegando estrés emocional. Dependencia económica. Citas de conversaciones grabadas ilegalmente, ella había intentado registrar una. Testigos falsos dispuestos a declarar que yo siempre había dicho que la casa era para ella. Yo contraté al mejor, un viejo zorro de Madrid especializado en herencias conflictivas. Las vistas preliminares fueron tensas. Ella en el estrado. Con lágrimas calculadas. Hablando de su infancia rota. De cómo yo la había abandonado emocionalmente. El juez escuchaba impasible. Yo declaré con frialdad, ¿documentos? Facturas. Transferencias que demostraban que todo lo había pagado yo solo. Ninguna promesa escrita. El marido en la sala. Tomando notas. Planeando el siguiente paso. Ganamos la primera ronda. La demanda desestimada por falta de pruebas. Pero el coste, honorarios. Tiempo. El estrés que me provocaba taquicardia nocturna. Empecé a tomar pastillas para dormir. Me miraba al espejo y veía arrugas nuevas. Ojos hundidos. ¿Era esto lo que quería? Destruir para sanar. Ella no se rindió. Cambió estrategia. Contactó con periodistas locales. Una entrevista en un diario catalán, mi padre me desheredó de la noche a la mañana. Fotos de ella llorando frente a la casa vendida. Opinión pública dividida. Algunos me llamaban egoísta.
Otros entendían. Recibí llamadas anónimas. Insultos. Pero también apoyo inesperado de viejos amigos: hiciste bien. Los hijos no son dueños de los padres. Decidí contraatacar sutilmente. Filtré a un periodista información sobre el negocio fallido de mi hija. Las deudas que yo había cubierto. Nada ilegal. Solo hechos. Apareció un artículo: la heredera que exigía millones tras ser rescatada financieramente. Su imagen se resquebrajó. Llamadas furiosas suyas: eres vengativo, un resentido. Sí. Lo era. Y me gustaba. La casa de ciudad se vendió rápido. A una familia joven. Encantados con la ubicación. Ella lo supo por el cartel de vendida. Vino al hotel donde me alojaba temporalmente. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho para merecer esto? La pregunta me detuvo. Por un momento. Dudé. Recordé cuando era pequeña. En Beijing antes de emigrar. Cómo se aferraba a mi mano en las multitudes. Pero luego, me llamaste, el viejo acabado. Sus ojos se abrieron. ¿Escuchaste eso? Asentí. Todo. Se fue sin decir más. Esa noche. Bebí solo. El alcohol no calmaba la culpa que empezaba a surgir. ¿Era yo mejor que ella? Manipulando. Destruyendo. Pero luego pensaba en los años de ingratitud. Y la resolución volvía. Transferí el dinero a cuentas seguras. Invertí en fondos discretos. Planeaba volver a China parcialmente. Empezar de nuevo. Pero antes. Un último paso. Algo que la dejaría sin red. El tercer golpe fue el más preciso: corté las raíces financieras que ella creía eternas. El vacío me consumía por dentro. Descubrí sus deudas actuales. Su marido había expandido la empresa con préstamos avalados indirectamente por mí. Por propiedades que ya no existían. Contacté discretamente con los bancos. Retiré cualquier referencia mía. Los márgenes de crédito se estrecharon. Ella llamó desesperada semanas después. Papá. El banco nos presiona. Necesitamos tu ayuda. Voz temblorosa. Sin la arrogancia de antes. No puedo. Mentira. Podía. Pero no quería. Por favor. Por los nietos. Los nietos. Siempre la carta final. Los nietos tienen padres responsables. O deberían. Colgó llorando. Su marido intentó negociar después. Cena en un restaurante caro. Suegro. Entendemos el enfado. Pero esto afecta a todos. Sonreí. ¿Exacto? A todos. No cedí. La empresa entró en dificultades. Rumores de quiebra. Ella perdió amigos. Estatus. La alta sociedad barcelonesa cuchicheaba. Yo observaba desde lejos. En mi nuevo apartamento pequeño pero mío. Las noches eran peores. Pesadillas donde su madre me reprochaba: ¿qué has hecho con nuestra hija? Despertaba sudando. La venganza no sanaba. Solo transfería el dolor. Intentaron una última demanda. Por daños morales. Perdieron de nuevo. Costes judiciales que agravaron su situación. Ella vendió su coche. Joyas. Llamó una vez más: me has destruido. Tú empezaste. Silencio al otro lado. Me cuestionaba constantemente. ¿Había ido demasiado lejos? Podía haber parado tras la primera venta. Pero la inercia de la rabia me impulsaba. Ahora.
Viendo las consecuencias reales, su familia al borde. Sentía un vacío mayor que antes. Decidí el cierre. Una carta anónima a Hacienda con pistas sobre irregularidades en su empresa. Nada inventado. Solo lo que sabía. Investigación abierta. El golpe final. Las consecuencias cayeron como dominos. Ella tocó fondo. Y yo empecé a dudar si valía la pena el coste humano. La investigación avanzó rápido. Multas. Embargos. Su marido la dejó. Culpándola. Ella sola con los niños. En un piso alquilado modesto. Me llegó la noticia por conocidos comunes. No sentí triunfo. Solo cansancio. Intentó contactarme de nuevo. Mensaje, necesito hablar. Por favor. Acepté. Nos vimos en un café neutral. Estaba demacrada. Ojos rojos. Has ganado. ¿Contento? No respondí. Los niños preguntan por el abuelo. Dolor genuino ahora. Lo siento. Dijo al fin. Por todo. Dudé. Parte de mí quería ayudar. Pero recordé las palabras, el viejo acabado. No puedo confiar más. Me levanté. Ella lloró. Eres peor que yo. Quizás. Esa noche. El insomnio fue peor. Me vi en el espejo, un hombre endurecido. ¿Solo? La venganza había limpiado el agravio. Pero dejado cicatrices en mí. Vendí lo restante. Planeé mudanza definitiva a China. Lejos de recuerdos. Ella empezó a reconstruir lentamente. Trabajando de verdad por primera vez. Ironía, mi castigo la obligó a madurar. Pero el precio, nietos que ya no me conocían. Familia rota irreversiblemente. Justicia o crueldad excesiva. Todo terminó en silencio. Ella sobrevivió. Yo también. Pero nada volvió a ser igual. Meses después. Supe que ella había estabilizado su vida. Nuevo trabajo. Pareja estable. Niños en buena escuela. Sin lujos. Pero digna. Yo en Beijing. En un apartamento con vistas al Forbidden City. Dinero seguro. Pero noches vacías. Una carta suya llegó, no te perdono del todo. Pero entiendo parte. Cuídate. No respondí. Me pregunto a veces si podría haber actuado distinto. Perdonar. Dialogar. Pero la traición era profunda. El silencio que guardé años alimentó esto. Al final. ¿Quién perdió más? Ella sus ilusiones. ¿O yo mi humanidad? ¿Valió la pena?